Somos la primera policía de España en firmar este protocolo de formación para trabajar y luchar contra los delitos de odio, pero además hay que destacar que somos la primera policía local del mundo en hacerlo, que eso también merece la pena que lo destacamos. Principalmente el convenio de lo que trata es de formar a la policía local en prevención, como muy bien decía el alcalde, y también en respuesta ante este tipo de situaciones, en además trabajar con los colectivos victimizados. Por eso, por ejemplo, los hemos invitado a participar en esta charla en donde ha venido la Fundación del Secretariado Gitano, Valencia Acoge, Movimiento contra la Intolerancia y otras entidades sociales que trabajan en este tipo de colectivos discriminados en nuestra sociedad. Y luego, por otra parte, también lo que hacemos es atacar la normalidad de determinadas actitudes que desgraciadamente aún están en una sociedad tan informada como la nuestra, pero llena de prejuicios, que debemos de intentar trabajar también desde la policía local para que sobre todo se afloren este tipo de situaciones, ¿no? Justamente hace 2 días el Ministerio de Interior publicaba el primer informe, ¿no? Un adelanto del informe de los delitos de odio, y afortunadamente estos delitos subían, y digo afortunadamente porque cada vez hay más conciencia, cada vez se denuncian más, y eso es una noticia positiva porque los delitos siguen existiendo igual. Y aún así, como bien ha dicho el alcalde en la intervención, prácticamente solo son el 10% del total de delitos que existen, ¿no? De este tipo de incidentes y problemas. Y es por eso que creemos que queremos, con la firma de este convenio, poner nuestro grano de arena para aumentar esta visibilidad, para trabajarla y en algún futuro medio plazo intentar erradicarla.